Hola gente, como lo prometido es deuda, ya llegamos a una parte del semestre donde vamos a estar trabajando con un poco más de teoría. Entonces, ¿qué hemos hecho hasta ahora? Bueno, identificamos colecciones, identificamos necesidades de información, exploramos cómo satisfacer necesidades de información usando comandos de Linux, con grep, con AWK. Tenemos dos colecciones de textos que son reales, cercanas a nosotros y que podemos ir trabajando. Entonces vamos a ir viendo cómo estos modelos se aplican para poder resolver esas necesidades de información que nosotros y nosotras mismas generamos. Entonces va a estar como chiva. En el video anterior yo mencioné muchísimo este concepto de un modelo de RI. O sí, de un modelo de RI. Entonces el proceso que genera un modelo se llama modelado. Ese modelado lo que hace es tratar de encontrar una función, básicamente, de clasificación y ordenamiento del conjunto de resultados. ¿A qué me refiero? Clasificación y ordenamiento del conjunto de resultados suena muy chiva, pero dice poco en realidad. Es una función que agarre la necesidad de información del usuario convertida en consulta, la compare contra todos los documentos de la colección y me diga cuáles son relevantes, que es el concepto que usamos acá en RI, cuáles son relevantes y cuáles no son relevantes. Y depende del modelo que me los ordene, porque de ahí, si hay varios, yo quiero saber cuál es el más carga, obviamente. Bien, entonces para lograr eso, para hacer esa función, hay dos partes. Una es un marco de trabajo lógico para representar documentos y consultas. Eso es toda la matemática, cómo voy a representar el documento, cómo lo voy a guardar en disco. Bueno, ahí ese trabajo es como más conceptual, pero es como, ok, ¿cómo represento la colección? ¿Qué significa una colección y cómo la voy a representar? Entonces ahí hay un proceso de abstracción fuertísimo. Tiene un fundamento súper ultra requete contra matemático. O sea, más adelante lo vemos, pero es como, ok, un modelo está definido en términos de estos y estos conjuntos y se pueden hacer estas operaciones y esto y otras cosas. Yo me voy a brincar un poco la parte matemática, vamos a entrar como a la parte práctica primero y después vamos a mencionar la parte matemática y si a alguien le interesa puede investigar y profundizar sobre esa parte matemática. En la medida que se interesen por hacer investigación en recuperación de la información van a necesitar más y más y más la parte matemática. En la medida que se interesen más por la implementación, entonces la parte matemática es necesario conocerla y entenderla, pero no tiene un papel tan predominante. Esa es como la primera parte. Entonces decir, ok, ¿qué es un documento? ¿Qué es un término? ¿Cómo voy a representar los documentos? ¿Cómo voy a representar los términos? ¿Qué les voy a hacer? ¿Qué va a significar? Y cosas por el estilo. Lo otro que tenemos que hacer es esa famosa función y ahora sí hay que definirla. Ya cuando sé cómo están representados, bueno, las operaciones matemáticas o en nuestro caso de código que vamos a hacer para crear ese conjunto de resultados. ¿De acuerdo? Ok, eso es como modelos en general. Uno de los modelos más sencillos, de los primeros que salió, es el modelo booleano. Se le llama booleano porque trabaja mucho con unos y con ceros. Ok, déjenme hacer aquí un copy paste. Voy a pasarme a la. Ajá. Mire, estoy grabando los videos uno detrás de otro, entonces no he arreglado la cámara. Ahí está, vamos a ver si esta vez estorba menos la cámara. Eh, bien, déjenme hacer un copy paste. Y entonces, en RI tradicionalmente, una colección se representa así. O la vemos así, la entendemos así. Una colección es un montón de documentos. ¿Cómo llegaron ahí esos documentos? Pues no le interesa al modelo, es parte del sistema de RI. Un sistema de RI implementa un modelo de RI, o sea, el modelo es una parte pequeña, el sistema ya es una cuestión ¡guau! Grandota. Que olvidé mencionar en el video anterior. Parte de lo interesante de este curso es que ya vemos cómo funciona un sistema grande con diferentes componentes, diferentes software que hacen diferentes etapas. No son el mismo, no tienen que estar integrados, no es monolítico, pero que sí funciona. De igual forma, nosotros para almacenar los datos en este curso no vamos a usar una base de datos relacional. Cuando decimos, ok, tengo que guardar esto, vamos a usar otros mecanismos para guardar la información. Entonces,
Eso también es chiva y nos abre un poco la mente para entender eso de bases de datos distintas, digamos, o almacenajes de información con otros mecanismos. Entonces, bien, tenemos la colección, tenemos los documentos, eso hasta ahí todo bien. Y la unidad mínima de información que vamos a manejar en RI es el del término. Entonces, ahí ya empezamos a hablar del modelo y cómo los representamos. Un documento es un montón de términos. Entonces yo voy a ver el documento no en términos de lo que veíamos en español en el cole, de complemento directo y oraciones y sujetos. Eso me lo voy a volar y voy a decir, mae, lo único que tienen los documentos, o sea, un documento no tiene párrafos, no tiene oraciones, no tiene preguntas, no tiene expresiones de voilà. Eh, lo que tiene son términos, es un montón de términos y así los vamos a ver. Okay. Una vez que nosotros, vean que aquí ya hicimos el primer paso. Aquí nosotros agarramos los documentos de la colección, hicimos una abstracción para representarlos. Entonces ya dimos un brinco y nos alejamos del chunchi normal, real, del concepto que vimos en el cole y lo estamos empezando como a tirar hacia el lado de computación. Entonces hicimos una abstracción. Agarramos el documento y sacamos algunas características que nos interesan y que nos van a ayudar a construir la representación computina. Lo estoy explicando así con este detalle porque estoy viendo precisamente este tema en el curso de estructuras de datos, entonces me quedó ahí como apenas. Luego de esto llega la pregunta, ok, ¿cómo vamos a representar esto que tenemos aquí en la pantalla? ¿Cómo lo vamos a representar dentro de la computadora? Ok, otro brinco, otra abstracción. Eh, no voy a hacer el redoble de tambores ni nada, pero en realidad es como un poco intuitivo. Bueno, digo yo, porque yo he visto el tema un montón de veces. Pero bueno, entonces, ¿cómo vamos a representar esa colección y esto que estábamos mencionando en la compu? Bueno, con una matriz. Esta matriz es usualmente lo que se llama una matriz de términos. Entonces, ¿qué partes tiene la matriz? Déjenme ver si encuentro el subrayador. Cada una de las filas va a ser un documento. Entonces, déjenme ver, selecciono acá, selecciono acá. Esta fila es de un documento. Esta fila es de otro documento. Esta fila es otro documento. Esta fila es otro documento. Esta fila es otro documento. Y así hasta que llegamos al documento número n, al último de la colección. Ok, en esta matriz de documentos, vean que yo ya perdí información. Perdí el nombre de los documentos, si tuviera documentos, perdí el nombre del documento, el URL en la web o la dirección en el disco duro. Entonces, cuando construimos esta matriz hay que asegurarnos que esa información queda registrada en algún lado. ¿Cuál documento es D01? D0. ¿Cuál documento es D4? Porque esa información, si la guardamos dentro de esta matriz, la matriz crece mucho y ya no nos funciona porque entonces va a ocupar más espacio en memoria y otras cosas. ¿Okay? Las columnas van a corresponder a un término. Entonces, bueno, la vez pasada veíamos ejemplos en las actas de la Municipalidad de Alajuela y hablamos de corrupción. Entonces, digamos acá el término 0 es corrupción. Término 1, contaminación. Término 3, ríos. Término 4, reciclaje. Y por ahí se va. ¿Cómo la llenamos? Bueno, en la intersección entre el documento y el término. Acá entonces vamos a llenarlo con información respecto a si el documento tiene ese término o no. ¿Okay? Y como ustedes adivinaron, esos documentos en este modelo booleano, o sea, esa información que vamos a poner ahí va a ser una de presencia o ausencia. Si el término está, un 1. Si el término no está, un 0. ¿Ok? Vean que el vector va a ser muy grande. El vector que corresponde al documento, la fila, la cantidad de columnas más bien, va a ser enorme. Es una columna por cada término que exista en
la colección, no en el documento, en la colección. O sea, que por eso acá arriba les puse esto es un vocabulario, este es el vocabulario. Déjenme ver, lo resaltamos en amarillo. Santo Claus. Ajá, lo resaltamos en amarillo. Este es el vocabulario. Entonces ahí está ese otro concepto que ya habíamos definido en otra clase. Ok, un vocabulario son todas las palabras sin repetir que están disponibles en la colección. Si yo tengo una colección con billones de documentos, esta cosa va a tener, no sé, millones de términos. Esto es un problema, lo vamos a ver más adelante, pero ahorita nos interesa como eso, nada más tener esos conceptos claros. Entonces esta matriz de términos, y aquí vamos a ir como metiendo esos otros conceptos. Esta matriz de términos vendría siendo el índice en el modelo booleano. Okay, entonces cuando yo construyo esto con presencia ausencia, listo, este es el índice. Aquí es donde voy a hacer las búsquedas. Okay, entonces yo construyo esto y voy a hacer las búsquedas. Okay, ¿qué nos ganamos aquí? Filas y columnas, una matriz es fácil de representar. Yo no tengo que tener el texto del término, es igual que en la lista de documentos. Yo nada más tengo la posición y en algún lado yo tengo guardado que el término contaminación es el 0, que el término corrupción, bueno, corrupción era el 0, que el término contaminación es el término 1 y así. Y vean que como yo solo almaceno unos y ceros, yo puedo hacer esta cosa en bytes o puedo hacerla en bits incluso. Mucho más complicado hacerlo en bits, digamos bytes. Digamos estamos en C, sería un char de cada uno. En Python que lo vamos a hacer sería un byte, creo que empiezan por byte. En Python sí sería mucho más grande. Recordemos que Python lo estamos usando por una cuestión de facilidad de implementación y no tanto porque sea el más rápido, el más eficiente, sino ahí es como para volarnos un poco de la complejidad del código. Ok, entonces así ya tenemos ese paso 1 que era cómo hacemos para representar esto. Cómo voy a representar la colección, cómo voy a representar el documento, cómo voy a representar esa cuestión entre documentos y términos. Ok, la segunda parte es, ok, ahora sí, la función. Yo tengo una cuestión que es una consulta y si ven, y claro, hicimos una representación de los documentos. Esta representación de la colección en una matriz de documentos y términos chivísima. Ya vimos que va a ser pequeña, muy fácil de consultar porque los algoritmos para recorrer una matriz y hacer búsquedas en matrices, facilísimo. Podemos encontrar, digamos, si un término está en un documento, pero así. Entonces, está todo bien. Si yo tengo una consulta de un solo término, entonces un término, todos documentos y listo. Y devuelvo y ya está. Pero a veces esto se puede complicar un poco. Entonces voy a poner aquí otra página y voy a recurrir al famoso copy paste con otro de estos grafiquitos que me gustan a mí hacer. Ok, este es el gráfico. Déjenme ver cómo se ve en pantalla, a ver si se ve muy pequeñito. Okay, igual todos estos gráficos los estoy haciendo copy paste. Ya sé, no debería hacerlo, pero bueno. De el PDF que es compañero de este video. Entonces este PDF va a estar ahí disponible. Santo Dios, ya casi llego. Va a estar disponible. Nope, nope. One second, one second, one second, one second. Lindo yo cantando. Ahí está. Ok, y volvemos con la estrategia clásica del marcador. Entonces, bueno, toda esta parte de acá abajo, de cómo generar la matriz de términos, tampoco es que vimos cómo generarla, sino como, ok, así se va a ver cuando ustedes ya la hayan hecho. Entonces, como es relativamente simple, ustedes ya podrían ir ahí considerando, bueno,
Así la puedo hacer así, agarro un documento de texto, separo todo por espacios, agarro cada término, lo coloco ahí y voy poniendo, reviso el documento, pum pum, está, no está, voy agregando columnas si hacen falta, si tienen que estar ordenados, si es alfabético, si no. Ok, tengo al usuario o usuaria que realiza una consulta y entonces esta es la primera etapa que mencionábamos de hacer análisis. Ok, la consulta es que el usuario o la usuaria, la persona usuaria, quiere comer comida chatarra en Cartago. Entonces puso comida basura Cartaga. Esos son los términos. Así los escribió. Entonces, cuando hacemos el análisis de la consulta y lo transformamos en una consulta del sistema, nosotros vamos a decir, bueno, consulta es el término uno. Voy a ponerlo en otro color. Consulta es el término, comida es el término uno, basura es el término 4 y Cartago es el término 6. Entonces, esa es la parte de análisis o una de las partes de análisis, se pueden hacer otras cosas y lo vamos a convertir en un vector. ¿Ok? Entonces, vean que aquí ya de nuevo pegamos ese brinco a través de una serie de abstracciones entre, ok, una serie de conceptos, una necesidad de información que tenía la persona, la convirtió en una serie de términos y esa serie de términos nosotros la agarramos y la convertimos en un vector. Entonces aquí en este vector igual vamos a considerar toda la colección completa. Entonces tengo el término 1, término 4 y el término 6. ¿Ok? Igual, esto es como las primeras etapas de un modelo booleano, después vamos a ver como otras variantes. Entonces construyo ese vector, el vector va a ser igual del tamaño de todo el vocabulario. Entonces de nuevo ahí hay que vigilar el tamaño del vocabulario. Un check ahí de algo que vamos a tener que hacer más adelante. Tengo esos 4, son los que están presentes, los pongo en 1 y los demás los pongo en 0. Entonces, ¿qué voy a hacer con esa consulta? Ahí voy a empezar a buscar fila por fila de la matriz si hay una coincidencia exacta. ¿Okay? Y entonces esa va a ser nuestra función para ordenamiento y clasificación. Que en realidad aquí es nada más clasificación porque no ordena. Entonces, ¿cómo funciona esa función? Y ahí vamos a ver lo primero que hemos visto ahí como connotación semi-casi matemática, que es esto. Tenemos una función R, que es la función de ranking. Ese es el término en inglés que se usa tradicionalmente para clasificación y ordenamiento. Tiene dos parámetros. La consulta, que vendría siendo un vector con el tamaño del vocabulario, y un documento, que es un vector del tamaño del vocabulario. Y me va a dar una salida muy simple. Un sí o un no. Un sí quiere decir que va para el conjunto de resultados. Un no es que no va para el conjunto de resultados. Con el modelo booleano, el conjunto de resultados no está ordenado. Usted sale y usted empieza a ver entre eso que tiene ahí si es relevante o no. Entonces, ¿qué es la pregunta que responde en realidad el modelo booleano? Es o me devuelve todos los documentos que tengan los términos que yo puse. O sea, me va a decir todos los documentos. Digamos, si tenemos un buscador web, todas las páginas web que tienen dentro del texto las palabras comida, basura, Cartago, las tres juntas, porque así es como lo tenemos funcionando ahora. Eh, el modelo booleano permite hacer búsquedas más complejas. Aquí tenemos un AND, ¿verdad? Esto que planteamos es, en el documento tiene que existir el término 1 y el término 4 y el término 6, los tres al mismo tiempo. Yo puedo, una de las ventajas que tiene el modelo booleano es que puedo establecer consultas usando ANDs y OR. Estos términos y estos otros, o estos términos o estos otros. Y entonces en ese proceso de análisis de la consulta vamos a generar este vector y otros a través de la forma normal disyuntiva. Álgebra y mate discreta y eso. Probablemente en el siguiente video vamos a ver esa parte de la forma normal disyuntiva para procesar un poco mejor esto. Ok, eso hasta ahí.
¿qué les voy a pedir que hagan? Ok, nosotros ya vimos cómo hacer búsquedas, cómo satisfacer necesidades de información. Bueno, no lo vimos, pues hicimos algunas experiencias como para tratar de satisfacer una necesidad de información a partir de comandos de Linux, de procesamiento de texto normal. Ok, vimos ventajas y desventajas, ya vimos, o durante esta experiencia nos mezclamos un poco con la complejidad que tiene eso y ahora vamos a compararla contra este modelo. Solo a nivel de imaginación, todavía no lo vamos a implementar. Entonces, ok, ¿qué ventajas y desventajas podría tener este modelo contra lo que ya hicimos? ¿Y qué ventajas tiene lo que ya hicimos contra esto? Entonces están ahí como las dos cosas. Piensen colecciones grandes, colecciones pequeñas. Piensen en las necesidades de información que tenemos por ahí documentadas sobre las colecciones existentes, la de actas del Consejo de Unidad y las actas del Consejo Municipal. Y vamos a ir ahí como sacando conclusiones y haciendo ese trabajo para poder ir comparando los modelos en términos reales de una vez, no en abstracto de leer solo ventajas y desventajas, sino, ok, ¿sabe? Que sí tiene un aporte, no tiene un aporte y vamos viendo estos modelos de manera crítica. Dejo el video por aquí porque ya se me hizo muy largo, pensé que eran 10 minutos, ya llevamos 21. Entonces nos vemos en los siguientes videos. Hasta luego.